Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy, al webinar titulado Recomendaciones para su uso en las comunidades educativas. Darles la bienvenida a los que ya se han conectado, ahí pueden ir poniendo en el chat a dónde nos visitan. A nombre del Ministerio de Educación y de la Unidad de Currículum y Evaluación, agradecerles el que se hayan conectado y dar inicio a este webinar sobre un recurso que estamos estrenando desde la UCE, que se llama Evaluativamente Hablando, y es un recurso nuevo que lo publicamos hace algunos días solamente en nuestra página web de Currículum Nacional, y la sesión de hoy trata justamente de dar a conocer este recurso, de comentarles de su finalidad, sus características y sus posibilidades de uso, y a su vez comentarles de algunos materiales de apoyo que hemos generado para que ustedes desde las comunidades escolares, desde la supervisión, ¿no?, desde la formación de docentes, etcétera, todo aquel que quiera explorar la evaluación formativa en la línea del decreto 67 pueda usar este recurso, que es un recurso lúdico, un juego de mesa, que es único en su forma desde lo que hemos generado desde el ministerio. Este recurso fue distribuido a más de 9.000 establecimientos, aquellos establecimientos públicos y particulares subvencionados, eh, durante el mes de septiembre, que se hizo llegar a los equipos directivos. Así que también está disponible en nuestra página web, se puede descargar. Están los instructivos ahí que María Olga les va a comentar en detalle para poder utilizarlo. Estamos muy contentos de este recurso porque es un recurso que está orientado a toda la comunidad escolar, que puede ser utilizado por equipos directivos, docentes, apoderados y estudiantes. Así que esperamos que sea de mucha utilidad para sus establecimientos. Comentarles que esta sesión se está grabando, que va a estar disponible la grabación de la sesión completa en los canales de YouTube y de la UCE en los próximos días, así que ahí ustedes también pueden revisitar la grabación y compartirla también. Em, También, si tienen preguntas que van surgiendo, por favor, dejarlas en el chat. Ese va a ser nuestro medio de comunicación y las vamos a retomar al final de la sesión. Así que sin más, desear que esta sesión sea muy fructífera, presentar también a María Olga Gallardo, quien va a liderar esta sesión. Ella es profesional del equipo de evaluación y estándares de la UCE, pero además fue la profesional que lideró la creación de este juego junto con el resto del equipo de evaluación de aula. Así que este juego es de total autoría de la UCE y nace del equipo de evaluación hecho por profesores para profesores y comunidades educativas. Así que estamos muy contentos de poder presentarlo y compartirlo con ustedes para que se use lo más posible en los establecimientos. Así que sin más le doy la palabra a María Olga Gallardo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Tamara. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Olga, profesora de filosofía, profesional del equipo de evaluación de aula, de evaluación y estándares de la UCE, como decía Tamara. Estamos como equipo también muy orgullosos de presentarles este recurso pedagógico, didáctico, evaluativo que hemos desarrollado durante casi 2 años. Entonces, es realmente emocionante poder mostrarlo ya de manera pública y que ustedes también ya los tengan en sus manos, esperamos, en, en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus establecimientos. Así que eso, vamos a comenzar. Primero, el objetivo de la instancia de hoy tiene que ver con presentar las características, los elementos y los sentidos pedagógicos, además de los recursos asociados al juego evaluativamente hablando, para promover su uso en las comunidades educativas, aportando desde este enfoque lúdico a la transformación de la cultura evaluativa en coherencia con el decreto 67, que ese siempre es nuestro marco y todas las conceptualizaciones que nosotros trabajamos en los cuadernillos y también en el juego devienen de la normativa evaluativa vigente. En la sesión de hoy día vamos, bueno, a dar la bienvenida al objetivo y a hablar sobre
el objetivo del webinar, que es la parte que ya realizamos, y vamos a llevar esta ruta. Vamos a hablar de qué es y qué contiene el juego de Evaluativamente Hablando, cómo se juega, para qué y por qué jugar, y porque hablamos de transformar la cultura evaluativa, vamos a hacer un paso por el decreto y vamos a hablar de cómo vinculamos la cultura evaluativa con la normativa, además de mostrarles también los otros recursos que tenemos y la forma de acceder a ellos. Entonces, ¿qué es Evaluativamente Hablando y qué contiene? Vamos a ver el video promocional que presentamos en el primer seminario de evaluación formativa y que está disponible también en YouTube. ¿Están listos? Les presentamos Evaluativamente Hablando, un juego que busca la reflexión colectiva sobre diversos temas de evaluación formativa a partir de casos narrados e ilustrados. ¿Están listos para desafiar sus ideas sobre la evaluación? Juega Evaluativamente Hablando y transforma tu modo de evaluar. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El video promocional que acaban de ver lo grabamos en colaboración con el colegio. Tenemos un problema técnico de memoria, hemos trabajado con muchos establecimientos últimamente, les decimos al tiro. Valle Hermoso. El colegio Valle Hermoso es un liceo técnico profesional bicentenario que está en Peñalolén, y que colaboró con nosotros en la grabación de este video promocional. Les agradecemos también, participaron con nosotros en el seminario cuando hicimos el lanzamiento del juego, así que eso. Entonces, ya, evolutivamente hablando, como lo vimos recién, es un juego de mesa diseñado para toda la comunidad educativa. Esto es muy importante. Como decía Tamara, nosotros el equipo pensamos este juego en función de que fuera lo más amplio posible y que se pudieran conversar y reflexionar, como dice ahí, colectivamente y sobre los principios, conceptos, procesos y prácticas esenciales que establece el decreto 67 en torno a la evaluación de aprendizajes y en general y sobre la evaluación formativa en particular. También este juego invita a analizar situaciones evaluativas comunes en los contextos escolares mediante casos narrados e ilustrados, lo que permite también empatizar, profundizar en la experiencia evaluativa de cada uno, cada una, cada uno, y poder analizar también si es que es necesario transformar estas prácticas o afianzar estas prácticas también. También invita a explorar y a entender a la evaluación formativa de una manera entretenida y colaborativa. El juego está pensado para el diálogo y también de manera flexible sobre cómo poder implementarlo y sobre cómo poder llevarlo a cabo. También nos va a permitir o nos invita a desmitificar mediante la exploración lúdica y el diálogo colectivo lo que se entiende por evaluar aprendizajes. Y por último, creo que es una de las cosas más relevantes, uno de los sentidos más importantes, un sentido de implementación de la política pública, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con construir un lenguaje común donde el diálogo es un puente para que las comunidades educativas potencien sus procesos de evaluación formativa. El juego en sí tiene distintos tipos de tarjetas. Primero les voy a hablar sobre lo que contiene. Cada una de las cajas, porque hay una versión que tenemos en la web y otra física que está ya siendo distribuida a los establecimientos. Entonces, cada una de estas cajas contiene 3 sets con una tarjeta de instrucciones, una tarjeta de roles y colores, la tarjeta del propósito de la partida, que es una de las tarjetas más importantes, las 2 tarjetas del glosario de términos claves en relación a la evaluación formativa, que son importantes para el diálogo, para que todos podamos entender lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, de acompañamiento pedagógico, de análisis de evidencia, de proceso de promoción, etc. Las 2 tarjetas de comodines, son 4 comodines los que hay disponibles para jugar, y las 14 tarjetas de caso.
que son estas que están acá. Y que por el reverso traen preguntas con distintos colores. Bueno, eso lo vamos a ver después. También es importante que la versión que está imprimible en la web, a la que pueden acceder mediante el QR, pueden encontrar el archivo imprimible que está en un PDF, que lo van a encontrar de esta forma, es decir, en una hoja va el caso y las preguntas al reverso, entonces se puede imprimir, bueno, están las instrucciones para la impresión también ahí alojadas en la misma, y se las voy a mostrar mejor. Acá está la página del Currículum Nacional, no la ven, ¿cierto? No, no la ven. Voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Tenemos en la entrada de orientaciones y recursos de la web de curriculumnacional.cl, entran a la pestaña de evaluación, vamos a orientaciones, y acá está el juego evaluativamente hablando. Tenemos el video que ya vimos, el que vamos a ver después, la versión imprimible que les mostraba en fotos en la diapo, y las instrucciones para el juego, que también se las voy a mostrar. Entonces, voy a compartir mi presentación. Entonces, ¿cómo se juega? Vamos a cómo se juega. Uy, no me deja. Ahí sí. Ya, ¿cómo se juega? La estructura lúdica de este juego la pensamos en función de un tablero, con las mismas tarjetas de instrucciones, María Olga, armar un sabes que tablero. disculpa, está pegada la imagen en la diapo del archivo imprimible. A ver, voy a dejar de compartir. Tenemos las instrucciones para su uso que están en la web, ahí pueden acceder en el QR y vamos a mirar las instrucciones con mayor detención ahora. Tenemos distintos tipos de tarjeta. Una tarjeta, y creo que una de las tarjetas más importantes, es la de roles y colores. Esta, por ejemplo, la que vemos acá, que es la de los colores, nos indica los colores de las tarjetas. Los marcos son los que indican los temas sobre los que trata, los temas de evaluación formativa, sobre los que trata cada uno de los casos. Ahí está el rosado para la retroalimentación, el celeste para el análisis de evidencia, el amarillo para el acompañamiento pedagógico, el verde para la diversificación y el lila para la promoción escolar. Y abajo los actores y participantes de cada partida, que sería el azul para los estudiantes, el naranja para los docentes, el rojo para los directivos y apoderados y apoderados con el color verde. Estos colores nos indican las preguntas que trae cada uno de los casos al reverso de las tarjetas. Las instrucciones están por paso y creo que nos centremos en el paso 1, que es la conformación de la mesa de juego, del tablero, con la distribución que ahí se plantea y en especial en el propósito de la partida. El propósito de la partida va a ser fundamental. Entonces, conformamos primero los roles que olvidé poner la tarjeta aquí, pero lo mencionaba en el tutorial. Los roles son el megáfono, que es quien se encarga de organizar los equipos que van a llevar a cabo las partidas, pensando en que si, por ejemplo, están trabajando en una reunión de apoderados, si tienen 45 apoderados, se formen o se conformen grupos y quien está a cargo de todas esas partidas es el megáfono. Y cada equipo va a conformarse con un micrófono, un lápiz y un reloj, que va a ser la persona encargada de dar la palabra, la persona encargada de llevar los apuntes y la persona encargada del tiempo. Y con esos tres roles se conforma como base el equipo, que claro, como son casos para analizar,
pueden ser, no sé, 6 personas, 8 personas, hay como cada megáfono va a tener que también regular cuántos son, dependiendo de también lo que quieran hacer con el juego, porque, como les decía, el propósito de la partida es esencial. Queremos reflexionar sobre lo que necesitamos aprender sobre evaluación formativa o decidir respecto de ello en función de la pregunta qué decisiones necesitamos para qué decisiones necesitamos tomar o qué acciones podemos proponer en torno a la evaluación formativa. Estas preguntas son esenciales porque la partida finaliza cuando se da cumplimiento al propósito de la partida, en función de aquello que se analice en las tarjetas de caso. Tenemos el glosario con 4 partes ordenadas alfabéticamente, por ejemplo, por supuesto, porque es un glosario. Y cada uno de estos conceptos, les decía, los trabajamos en función también de las definiciones que tenemos en los cuadernillos en la serie Evaluación Formativa con Sentido Pedagógico, pero estas versiones de definición son mucho más sintéticas y están redactadas de manera tal que todas las participantes puedan comprender estas definiciones, aunque sea en un lenguaje técnico-pedagógico. Son conceptos que son pedagógicos. Como les decía, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evidencia de aprendizaje, la diversificación son conceptos que nacen desde los estudios de la pedagogía, pero que se llevan a cabo en las aulas. Entonces, es necesario también que para generar los procesos de transformación de cultura evaluativa, para que el decreto 67 rinda los frutos con que fue construido en el 2017-18, estos conceptos tienen que llegar a la comprensión de la comunidad, si no, no tienen tanto sentido. Y ese es el punto para este juego. Construir ese lenguaje para que sea comprensivo. Y el lanzamiento de este juego lo hicimos en el primer seminario de evaluación formativa. Les voy a mostrar el video mientras les cuento un poco de esta instancia. Ese día hubo que inscribirse a las mesas de juego. Tuvimos alrededor de 8 mesas en las que se hizo el lanzamiento oficial, como ven ahí en las imágenes, ¿cierto? Todas las personas que participaron estuvieron presentes en el seminario, se quedaron luego a la experiencia del juego. Ahí estoy yo con Tamara, mi equipo. Y de todas estas mesas hubo algunos productos, ¿cierto? Propuestas queremos llamarlas, como estas propuestas que responden al propósito de la partida elegido por cada uno de estos grupos. Entonces se las voy a mostrar. Tenemos, por ejemplo, estas 2 propuestas que son de distintas mesas. Una propuesta que es mucho más visual, que habla sobre el situarse y el acompañamiento pedagógico, conocer, validar la retroalimentación. Como ustedes pueden ver, es una síntesis de una conversación que tuvo esta mesa. Una síntesis que es muy distinta a la que ven al costado, que es básicamente punto por punto, que eso también está bien. Lo que queremos mostrarles es que pueden ser distintas. Pueden ser distintas las formas en las que la propuesta emerja. Este juego tiene mucha relación con darle un sentido a este trabajo reflexivo, pedagógico y de experiencia evaluativa, por supuesto, pero claro, con estos focos, como para que no sé, una instancia de reflexión no se diluya en un quehacer más bien discursivo, sino que se lleve a la práctica, se haga algo al respecto. Podamos también definirlo de cierta forma con las palabras también que se van trabajando a lo largo de estas conversaciones en relación con el decreto y con la normativa y con la experiencia evaluativa también de cada una de las comunidades. Y en este sentido, estas propuestas que les muestro fueron trabajadas en un espacio de tiempo de, no sé,
45 minutos más o menos, hubo algunos de los grupos que lograron hacer más de el análisis de un caso, lo que también fue bien interesante porque habla también de la flexibilidad del juego en sí mismo y de lo útil que puede ser para levantar este tipo de información que por lo general tampoco tenemos como tanto acceso como a instrumentos que puedan ayudarnos cuando somos parte de una comunidad educativa a poder sintetizar, reflexionar, analizar distintas situaciones que tienen que ver con la práctica y que tienen que ver con el cotidiano también. Entonces, lo más importante, ¿para qué y por qué jugar evaluativamente hablando? Bueno, ya hemos ido dando algunas luces al respecto. Porque nos ayuda a reflexionar colectivamente sobre los principios conceptos, como ya les mencionaba. Tiene que ver también, o podemos utilizarlo para detectar prácticas evaluativas que necesitan ajustarse a la normativa, para compartir experiencias evaluativas que marcaron las vidas de quienes componen a la comunidad, ya sea para actualizarlas y repetirlas o para no volver a ellas necesariamente. Actualizar y ajustar los reglamentos de evaluación, también eso es importante, es una de las cosas que se puede hacer en función del análisis de los distintos casos, mirando, por ejemplo, algunas prácticas que se necesita actualizar, no sé, como darle espacio a la retroalimentación dentro de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, las formas de analizar la evidencia de aprendizaje, qué estamos entendiendo por diversificación, cómo se lleva a cabo dentro de cada una de sus comunidades, etc. También desarrollar un lenguaje evaluativo con los apoderados y los apoderados, que también creemos que es muy importante. Les recuerdo, aprovecho que estamos hablando de apoderados, de recordarles que el cuadernillo 4, sí, el cuadernillo 4 de la serie Evaluación Formativa con Sentido Pedagógico aborda el trabajo de la evaluación formativa con apoderados, así que esta sería como nuestra segunda empujoncito al trabajo con los apoderados, que es muy importante. Sabemos también porque tensiona muchas veces la labor docente desde distintas aristas y la idea es que justamente sea lo contrario, sino que los apoderados puedan comprender el proceso de aprendizaje más que solamente como la calificación, más allá de la calificación, que sea como un aporte desde lo que ven en sus casas y en general, siendo parte del proceso de aprendizaje, si la familia es parte del proceso de aprendizaje. Y por último, desmitificar mediante la exploración lo que entendemos por evaluación. Aquí también hago el hincapié que cada uno de nuestros cuadernillos se trabaja a partir de mitos. La primera ficha siempre es de mitos. Y cada uno de los temas tiene mitos asociados. Entonces, esos también se pueden utilizar, por ejemplo, si están trabajando alrededor de un tema. Y aquí les traje algunos ejemplos de cómo podemos trabajar la exploración, como explorar y entender la evaluación formativa de manera entretenida y colaborativa, por ejemplo, diversificando las formas de presentación de las propuestas que se generen en las mesas de jugo, en las mesas de juego, como por ejemplo dramatizar, hacer videos, hacer podcast, me faltó ahí el etcétera. No solamente tiene que ser una propuesta de papel y lápiz, este juego no tiene un tiempo asociado necesariamente, está pensado, como les decía, de manera flexible para que, por ejemplo, se pueda retomar la partida en algún momento si no alcanzaron a terminarla. La idea es que más que se cumplan las reglas del juego, este juego sea justamente para poder movilizar la cultura evaluativa de cada una de sus comunidades en función de lo que cada una de sus comunidades necesita. Por ejemplo, para el análisis de las situaciones evaluativas, podemos identificar estas situaciones que hayan sucedido en el aula, cómo se han abordado o cómo se abordarían luego de la discusión para levantar lineamientos institucionales mediante las reflexiones. Y en ese sentido, los casos ayudan a pensar estas situaciones, a situarnos en ese momento y a poder conectar, por ejemplo, con
alguna experiencia, ya sea propia o de otra persona, porque la cultura evaluativa es colectiva también. Respecto de desmitificar, por ejemplo, se podría trabajar con cada tarjeta para establecer comparaciones sobre lo que pensábamos antes del análisis de la tarjeta y luego del análisis de la tarjeta. También es un camino. Hay muchas formas en las que se pueden trabajar estos casos y creo que eso es lo más importante y lo más valioso de este recurso en específico, que tiene esa flexibilidad y que posibilita también un trabajo, por ejemplo, como el que les puedo presentar acá. Este taller se trabajó con profesores, no, con directivos, sí, con directivos, de hecho, ayer en una sesión de trabajo, y este taller está basado en las preguntas de, perdón, en las tarjetas de caso de retroalimentación. Y como ustedes pueden ver, están las preguntas, las respuestas, es un taller pequeño para poder hablar sobre retroalimentación. Y ahí es donde voy con la flexibilidad. Podemos focalizar el juego, como la implementación o el uso y su aplicación, tiene que ver con las maneras en las que podemos focalizar los análisis respecto de la evaluación formativa en particular. Como menciono ahí en la diapositiva, podemos intencionar la información que se necesita levantar, podemos focalizar el análisis teórico práctico, podemos profundizar en los elementos de la evaluación formativa y así evidenciar las prácticas, en qué prácticas se observan estos elementos, focalizar también las conclusiones para que se lleven a la práctica estos cambios, que era lo que les mencionaba antes. Es necesario, como por supuesto que es necesario reflexionar para poder llegar a algunas conclusiones respecto de lo que es necesario o lo que necesitamos o lo que no está dando como abasto pedagógicamente, pero es importante llevarlo a cabo y focalizar esa conclusión para que se lleve a la práctica. Y asimismo, identificar esos requerimientos institucionales para aplicar los componentes de la evaluación formativa en el establecimiento. Y me queda esta pregunta, que es ¿por qué hablamos de transformación de la cultura evaluativa? Si ustedes se fijan en acá abajo, en el logo de Evaluativamente Hablando en la caja, dice hacia una transformación de la cultura evaluativa. En el primer seminario de evaluación formativa, hacia una transformación de la cultura evaluativa. Y en los recursos 2022-2023, hacia una transformación de la cultura evaluativa. Esto básicamente porque la cultura evaluativa permea nuestra experiencia escolar y la evaluación educativa y sus prácticas, como las prácticas de la evaluación educativa, son determinantes en la experiencia escolar de cada uno y cada una de nosotras. Por eso, desde el rol de ser parte de una comunidad educativa, es necesario pensarlas, repensarlas, también repensar cuál es la cultura que tenemos. ¿Estamos apuntando a la competencia? ¿Por qué estamos apuntando a ese lugar? ¿Nos gusta o no nos gusta apuntar hacia, no sé, hacia la, bueno, voy a seguir con el ejemplo, hacia la competencia, o preferimos mirar el proceso? Preferimos mirar a lo largo de lo que significa para este estudiante en particular aprender. Por lo mismo, porque la cultura evaluativa y estas prácticas generan también una lectura de cada uno de nosotros en función de la percepción de sí mismo, de la autoestima intelectual, de la comprensión de las formas de aprender y la validación social del conocimiento también. En ese sentido, nuestra cultura evaluativa, a ver, en ese sentido, la cultura evaluativa que pretende o moviliza la transformación desde el decreto 67 es una cultura evaluativa formativa, más abierta, abierta a la inclusión también, eso también es importante, y por lo mismo a el bienestar, que es una de las cosas que hemos venido trabajando también en el equipo, o pensando más bien. La evaluación formativa
al tener en su base la comunicación, el diálogo, por ejemplo, a partir de la descripción, construcción y comprensión de los criterios de evaluación, en el artículo 3 del decreto, por ejemplo, valida también bajar un poco la ansiedad, de conocer el camino, hacia dónde voy, hacia dónde, ¿para qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo? ¿Hacia dónde me dirijo cuando estoy llevando este proceso de aprendizaje? La recolección de las evidencias de aprendizaje tiene que ver con la cultura evaluativa y ese es el hilo conductor que tiene este juego en particular, que tiene que ver con, por ejemplo, si miramos la cultura evaluativa a los niveles del sistema educativo, vamos a tener distintas conformaciones según los niveles, ¿cierto? El macro, el meso y el micro. En este caso, por ejemplo, el cambio de la cultura evaluativa en el nivel meso y en el nivel micro es donde está participando el juego evaluativamente hablando, porque son las normativas y sus orientaciones que afectan, por ejemplo, los reglamentos de evaluación en función de su ajuste a la normativa y a su vez permean estos ajustes y el conocimiento de este lenguaje del lenguaje específico de la evaluación formativa en función de las prácticas y las interacciones pedagógicas, que es lo que a nosotros nos interesa. La experiencia de las y los estudiantes respecto de su aprendizaje y respecto de sí mismos. Y en ese sentido, la cultura evaluativa se vincula con la política evaluativa vigente, ¿cierto? En esta diapositiva mostramos la evolución del decreto 67 respecto de los decretos anteriores de evaluación, donde la evaluación sumativa era lo que sintetizaba el aprendizaje y a pesar de que la evaluación formativa existía, no era considerada dentro del proceso de construcción de la trayectoria y tampoco del proceso de promoción escolar, por ejemplo. Lo que pasa hoy con el decreto 67, donde se le da fuerza a la evaluación formativa en función de los elementos que ustedes ven al lado derecho, sí, de su pantalla. Y al mismo tiempo, el decreto tiene estos énfasis en particular que hablan de la movilización y la transformación de la cultura evaluativa. La evaluación con foco pedagógico y al servicio del proceso de aprendizaje, la importancia de la retroalimentación y el acompañamiento pedagógico en el proceso evaluativo, la motivación y la participación del estudiante en su proceso desde el sentido, desde lo que comprende del proceso que está llevando a cabo y desde la motivación porque lo entiende, la motivación porque es parte, porque se integra a este proceso y no necesariamente participa de manera pasiva, sino que todo lo contrario. La evaluación formativa y la cultura evaluativa formativa tiene que ver con la participación y el movimiento del aprendizaje en ese sentido. También tenemos a la promoción como una decisión deliberada basada en la evidencia sobre el desarrollo integral y el bienestar que aparece otra vez de la o el estudiante. Y esto recogido en los reglamentos de evaluación. Y en ese sentido, los recursos que podemos utilizar para ajustar nuestras prácticas, nuestros reglamentos de evaluación, etcétera, son los que les presento aquí. Tienen ahí el QR para ir a ellos. Estos son nuestra amplia gama de recursos. Ahí apareció el evaluativamente hablando. Este es el último, que es el cuadernillo 6. Ay, me fui para adelante. El cuadernillo 6, que es sobre acompañamiento pedagógico. Y como ustedes pueden ver acá, en esta lámina que hice como de síntesis, todos estos cuadernillos están... Me falta el 4. Oh, me faltó el cuadernillo 4 aquí. Están en relación con los temas de evaluación formativa del juego. Nuestra propuesta como equipo de evaluación y estándares de la UCE tiene que ver con explorar de manera teórica en los cuadernillos y tener esta bajada más práctica del mismo tema en coherencia también con lo que hemos planteado en los otros recursos en evaluativamente hablando. Y en ese sentido esperamos que haya sido de su agrado este accidentado webinar. Les doy las gracias por conectarse. Me gustaría mostrarles mi cara
para agradecerles, pero bueno, el internet hoy día no nos acompañó. Eso. Tamara, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, muchas gracias, María Olga. Ahí simplemente comentar nuevamente que el juego está disponible en la página web de la UCE, ¿cierto? Currículum Nacional. Ahí Cintia está colocando los links en la página web de la UCE, entonces pueden encontrar todos los recursos que hemos mostrado hoy día, los QR, el juego, todo aquello está de libre acceso en la página de Currículum Nacional que está colocando Cintia en el chat. Ahí ustedes entran a la pestaña de evaluación y pueden encontrar todos los materiales de manera descargable, los cuadernillos de evaluación formativa con sentido pedagógico, el juego mismo para poder imprimirlo. Ahí están las instrucciones de impresión, están las instrucciones para jugar el juego, está el video promocional, está el video tutorial. em, Así que los invitamos a revisar la página web para descargar este recurso y también los otros recursos de la UCE y de evaluación formativa. También señalarles que esta misma presentación, este webinar, esta grabación va a estar disponible prontamente en el canal de YouTube de la UCE y del Ministerio de Educación, así que ahí pueden revisitar esta grabación, compartirla, etcétera. También dejarlos que queden muy atentos a, a las próximas actividades que vamos a estar difundiendo por redes sociales. Vamos a presentar en un próximo webinar el cuadernillo de acompañamiento pedagógico. No sé si hay alguna pregunta que quisieran ahí por chat, si alguien tiene alguna pregunta para aprovechar ahí algunos minutos para responder. Si es que la tuvieron, si no, no hay problema. Parece que, Paola, si quieres puedes poner tu pregunta en el chat. Ahí para que por mientras los otros colegas también quizás puedan ir preguntando o comentando también por el chat. Sí, totalmente de acuerdo ahí, Vladimir. Cierto que señala, ahí se me... Sería bueno que iniciativas de formación y actualización sean consideradas en la formación docente, por supuesto. Como UTP hay mucho que reenseñar. Totalmente de acuerdo, Vladimir. Ahí contarles que también nosotros estamos trabajando tanto con el CPIP como con la División de Educación General para generar también ahí cursos online de evaluación formativa y entregar recursos para que ustedes puedan acceder a ellos. Em, bueno, ahí Paola pregunta si el juego se puede adaptar a niños menores de 11 años. Nosotros recomendamos desde 11 para arriba porque ahí algunas tarjetas tienen bastante texto, tienen preguntas, pero esto está abierto para que los docentes lo puedan utilizar. Es decir, por ejemplo, una tarjeta de preguntas, ustedes pueden tomar las preguntas y adecuarla al lenguaje de los estudiantes más pequeños, eso es una alternativa. Ahí ustedes, según su contexto, pueden mirar los casos, porque en el fondo se presentan distintos tipos de casos basados en lo que hemos escuchado en las comunidades escolares, y ahí ustedes pueden ponerse a discutir, y quizás ustedes, en vez de hacer que los estudiantes lean las preguntas, leérselas a ustedes y mediar más el material. Tamara. ¿Sí, María Olga? Sí, respecto de eso, yo creo que podría adaptarse a niños más pequeños, pero pensando en los casos que son, por ejemplo, visuales, que no necesariamente tengan que ocupar las mismas preguntas para los estudiantes, sino que ahí cada comunidad, la profesora, quien quiera utilizar, generar o hacer el taller, por ejemplo, pueda replantear esas preguntas, pueda, por ejemplo, no sé, crear una historia, qué es lo que pasa, analizar esa historia. Es lo que les decía, como el juego es flexible desde ese lugar.
Como pedagógicamente es muy flexible porque puede adaptarse a los distintos contextos, ajustarse a la edad de los estudiantes en función de lo que se entienda. Y en ese sentido, claro, como tendrían que mirar el caso y analizar si es que el estudiante puede entenderlo o no y cómo se le puede presentar ese análisis también. Como si vamos a analizarlo, lo analizamos a través de las preguntas o lo analizamos a través de preguntas que yo hago como profesora, hago al grupo y ahí se levanta el análisis desde otro lenguaje, no como el que está planteado en la tarjeta, por ejemplo. Y hay otra pregunta de Violeta, ¿se puede utilizar en clase de tecnología o solo práctico? Claro, ahí desde el establecimiento ustedes pueden pensar cuáles son las instancias en las cuales quisieran utilizar el juego. Puede ser desde las reuniones de apoderado, instancias, clases regulares en las distintas asignaturas, ahí dependiendo de cuál es el foco que se le quiera dar o cuál es el caso que se quiera compartir, eso queda a criterio del establecimiento. Respecto a la pregunta sobre la distribución de los recursos, contarles que durante el mes de septiembre efectivamente se repartió el juego a más de 9.000 establecimientos eh, municipales, de SLEP y particulares subvencionados. En el caso, eso se hizo llegar a los equipos directivos y en el caso de que no lo hayan recibido, está en la página web de manera descargable. Pero como les comentamos, se distribuyó a establecimientos públicos particulares subvencionados, además del cuadernillo 4 y 5. Pero todo ese material está descargable en la página. Para educación inicial, está pensado para estudiantes de 11 años hacia arriba, pero o si te refieres a educación inicial en términos de formación docente, sí, eso totalmente un material muy útil para conversar ahí con los estudiantes de pedagogía, pero en el caso del sistema escolar está pensado para estudiantes de 11 años para arriba, pero se pueden hacer ajustes, como decía María Olga, con estudiantes más pequeños. Eso, así que bueno, dejarlos invitados a los próximos webinars, que el próximo será de acompañamiento pedagógico, que se va a estar difundiendo por redes sociales. Invitarlo a que revisen nuestra página web con todos los materiales, así que, y que este webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube del Ministerio y de la UCE para el uso que ustedes quieran darle. Así que muchas gracias a todas y a todos, que tengan buena continuación de la semana y también mucho ánimo ahí con todas las tareas de este segundo semestre que se hace muy cortito. Gracias a todos, que estén muy bien. Buena tarde.